Hagakure, hojas ocultas, la vía del samurái. Yamamoto Tsunetomo. Hagakure, que significa oculto bajo las hojas, es un antiguo brevario de caballería inspirado en el célebre código Bushido. Nos expone la vía del guerrero, cuyos preceptos filosóficos y ética trascendental presentan al Bushi, caballero en japonés. Bushido es la aceptación total de la vida, vivir, incluso cuando ya no tenemos deseos de vivir. Esto se logra sabiendo morir en cada instante de nuestra vida, viviendo el instante, el aquí y ahora, sumido en el eterno presente en vez de abandonar el campo de batalla cotidiano. Para el samurái, la vida es un desafío y la muerte es preferible a una vida indigna o impura. Esta es la noble y espectacular lección del Hagakure. Mantenido en secreto durante siglos, el Hagakure fue el libro de cabecera de Yukio Mishima. He descubierto que la vida del samurái reside en la muerte. Durante una crisis, cuando existen tantas posibilidades de vida como de muerte, debemos escoger la muerte. No hay en ello nada difícil. Solo hay que armarse de valentía y actuar. Algunos dicen que morir sin haber acabado su misión, es morir en vano. Este razonamiento es el que sostienen los mercaderes hinchados de orgullo que merodean por Osaka. No es más que un razonamiento sofisticado a la vez que una imitación caricaturesca de la ética de los samuráis. Hacer una elección juiciosa en una situación donde las posibilidades de vivir o de morir se equilibran es casi imposible. Todos preferimos vivir y es muy natural que el ser humano encuentre siempre buenas razones para continuar viviendo. El que escoge vivir habiendo fracasado en su empeño será despreciado y será a la vez un cobarde y un fracasado. El que muere después de haber fracasado muere de una muerte fanática que puede parecer inútil, pero en cambio no será deshonrado. Tal es la vía del samurái. Para ser un samurái perfecto es necesario prepararse a la muerte mañana y tarde, e incluso durante todo el día. Cuando un samurái está constantemente dispuesto a morir, ha alcanzado la maestría de la vía y puede dedicar sin cesar la vida entera al servicio de su señor. La rutina. Cuando Haga no Kami Masamori era paje del shogun, era tan obstinado que este último decidió someterlo a prueba. Para hacerlo hizo calentar a blanco un par de sandalias y las colocó sobre un brasero. Masamori tenía por costumbre coger las sandalias colocadas al lado del brasero para ir a recibir a su señor. Esta vez, en cuanto tocó las sandalias, notó la quemadura en las manos, pero actuó de la manera acostumbrada, así que el shogun se las quitó rápidamente de las manos. Uno de los samuráis de Matsudaira, Sagami no Kami, estaba en una pensión de Kioto para recoger dinero. Un día que estaba en el portal viendo pasar a la gente, oyó a un transeúnte gritar: "Se dice que los hombres del señor Matsudaira están ensarzados en un combate". El samurái se dijo: "Es muy lamentable que mis compañeros estén implicados en un combate. Estos deben de ser los que tenían que ir a relevar a los que estaban de servicio en Edo". Se informó sobre el lugar del combate y cuando llegó jadeante, sus compañeros habían sido heridos ya por sus adversarios, que estaban a punto de darle el golpe de gracia. Acompañado su ataque de un grito, golpeó a dos hombres y regresó a Kioto.
Este asunto llegó a oídos del oficial del shogun, que mandó llamar al samurái para preguntarle: ¿habéis ayudado a vuestros compañeros, desobedeciendo con ello al edicto del gobierno? ¿Cómo es eso? Él contestó: vengo de la provincia y me es difícil entender lo que su señoría me dice. ¿Podría volver a repetirlo? El oficial enfureció y dijo: ¿está usted sordo? Habéis estado implicado en una pelea, derramando sangre y desobedeciendo el decreto gubernativo, quebrando las leyes. ¿Sí no? El hombre contestó: ya había comprendido todo esto, aunque lo afirméis. Yo no he desobedecido voluntariamente las leyes y no he tenido intención de desobedecer al gobierno. La razón de ello es que todo ser viviente concede a la vida cierto precio y desde luego lo mismo ocurre con los seres humanos. Por mi parte doy un gran valor a la vida humana, pero he oído que mis compañeros estaban en peligro y hacer ver que uno no se ha enterado de nada no es digno de la vía del samurái. Por ello he corrido para socorrer a mis compañeros. Volver a mi casa, la vergüenza en el corazón, sabiendo que mis amigos han sido asesinados, habría prolongado desde luego mi vida, pero era desobedecer a la vía. Para seguir la vía uno debe sacrificar su preciosa vida. Es debido a esto, a respetar a la vía y no por despreciar el reglamento, que decidí ir allí. Os ruego ahora que procedáis a mi ejecución. El oficial quedó impresionado. Archivó el asunto y escribió al señor Matsudaira: tenéis un valiente samurái a vuestro servicio. Espero que lo sabréis cuidar como se merece. Las raíces. El árbol genealógico del señor Soma, sobrenombrado el Chiken Marukoshi, era el más elaborado del Japón. Un año en el que su hacienda se incendió y estuvo a punto de ser destruida, el señor Soma dijo: incluso si la casa, los muebles y todo el resto es destruido, no lo lamentaré, porque son cosas que se pueden reemplazar. Lo único que lamentaré es no haber podido salvar mi árbol genealógico, que es un tesoro de familia de los más preciosos. Allí estaba un samurái y dijo: voy a entrar a la casa y traerlo. El señor y los demás se pusieron a reír diciendo: la casa es ya pasto de las llamas. ¿Cómo lo conseguiréis? Aquel hombre no había sido jamás muy hablador y no había sido particularmente diligente, pero era alguien que iba hasta el final en todo lo que hacía. Dijo también: hasta ahora no he sido de una gran utilidad a mi amo, porque no he sido muy cuidadoso, pero he vivido con la idea de que un día mi vida podría ser útil. Me parece que este momento ha llegado. Entonces se lanzó a las llamas. Cuando el incendio fue apagado, el amo ordenó que se encuentre su cadáver. ¡Qué gran pérdida! Después de haber buscado por todas partes, se descubrió su cuerpo en el jardín próximo a los apartamentos. Cuando se le dio vuelta, salió sangre de su vientre. El samurái se había abierto el vientre y en él había colocado el documento para que permaneciera intacto. A partir de ese día, se sobrenombró el documento como la genealogía de la sangre. En el Koyunkan, alguien dijo: cuando estoy frente al enemigo, siempre tengo la impresión de que penetro en las tinieblas, y a causa de esto he sido herido gravemente. Sin embargo, vos que habéis combatido con tantos hombres valientes, jamás habéis sido herido. ¿Cómo es posible esto? El otro contestó: cuando me enfrento con el enemigo, es desde luego como si penetrara en las tinieblas, pero enseguida tranquilizo mi mente. Todo se vuelve como una noche iluminada por la pálida luna. Si ataco en este momento, sé que no seré alcanzado.
Esta es la situación en el momento de la verdad. Tácticas militares. En las notas sobre las reglas marciales está escrito lo siguiente: ganar primero, combatir después. Lo que dicho está en dos palabras es ganar antes. La riqueza del tiempo de paz es permitir la preparación marcial para el tiempo de guerra. Con 500 aliados se puede derrotar a una fuerza enemiga de 10.000 hombres. Cuando uno intenta tomar el castillo de un enemigo y es necesario retirarse, hay que replegarse, no siguiendo la carretera principal, sino las carreteras secundarias. Se debe tender a sus muertos y heridos con el rostro girado hacia el enemigo. Es evidente que el guerrero tiene que estar en vanguardia durante el ataque y en la retaguardia cuando la retirada. Cuando se ataca no se ha de despreciar esperar el buen momento, esperando el buen momento no se debe olvidar el ataque. Entre los principios secretos de Jaigu Tajima no Kami Munemori hay un proverbio. No existe táctica militar para un hombre de gran fuerza moral, instruido por esto. Cierto vasallo del shogun fue a ver al maestro Yagyu y le pidió que lo aceptara como su discípulo. El maestro Yagyu dijo: me parece que ya sois alumno de una escuela de artes marciales. Decidme el nombre de vuestra escuela antes de iniciar nuestras relaciones de maestro-discípulo. El hombre contestó: yo no he practicado jamás un arte marcial. El maestro dijo: ¿no habéis jamás aprendido la disciplina de la escuela Tajima no Kami? Tengo la impresión de que sois uno de los maestros del shogun. El hombre juró que no. El maestro le preguntó entonces: ¿tenéis algún tipo de convicción profunda? El hombre contestó: de niño tomé conciencia de que el Bushi es un hombre que no debe arrepentirse de su vida. He enterrado este pensamiento en mi corazón durante muchos años y ello se ha vuelto una convicción. Por ello jamás pienso en la muerte. No tengo ninguna otra concepción fuera de esta. El maestro Yaigo quedó muy impresionado y dijo: mi intuición no me ha engañado. El principio más profundo de la táctica marcial es el que vos poseéis. Hasta ahora, de cientos de discípulos que he tenido, ninguno ha alcanzado este principio. No es necesario preparaos con el sable de madera, Boken. Voy a iniciaros inmediatamente. Enseguida le dio un pergamino. Esta historia ha sido relatada por Muragawa Soden. Si alcanzáis demasiado rápido la gloria, la gente se volverá vuestro enemigo y no seréis de ninguna utilidad. Si os eleváis progresivamente en el mundo, las personas serán aliados y vuestros seréis felices. A la larga, que hayáis sido rápido o lento, en cuanto hayas adquirido la comprensión de los otros, nada os amenaza. Se dice que la suerte que os es dada por otros es la más segura. Los 4 votos. Algunos son capaces de actuar con sabiduría cuando la ocasión lo requiere. Otros se ven obligados a permanecer despiertos largas horas, presos de angustia antes de descubrir la solución correcta al problema planteado. Pero aunque estas diferencias innatas sean en cierta medida inevitables, cada uno puede alcanzar dones de sabiduría insospechada adoptando los 4 votos. Parece que cualesquiera que sean los dones personales, cualquiera que sea la dificultad del problema, a una reflexión suficientemente larga y profunda en tanto uno funda su razonamiento sobre el yo, puede ser muy prudente y astuto, pero no sabio. Los seres humanos son insensatos y les es difícil abandonar su yo.
A pesar de todo, un individuo es enfrentado a situación complicada y tiene grandes posibilidades de encontrar una solución si llega a abstraerse momentáneamente del problema, concentrándose sobre los 4 votos y abandonando su yo. Decisiones. Poseemos muy poca sabiduría. Sin embargo, tenemos una gran tendencia a referirnos a ella para resolver nuestras dificultades. Debido a que nos preocupamos esencialmente de nosotros mismos, nos desviamos de la vía del cielo y nuestras acciones se vuelven malas. A los ojos de los demás somos despreciables, débiles, limitados y totalmente ineficaces. Cuando nos sentimos incapaces de una competencia verdadera, es preferible apelar a alguien más sabio. No estando personalmente implicado, tal vez pueda revelarse como un juez. Si observamos a un hombre que toma sus resoluciones de esta manera digna de notarse, sabemos que está resuelto, autónomo, digno de fe y enraizado en la realidad. Su sabiduría, alimentada por los consejos de los demás, puede compararse a las raíces de un gran árbol de follaje espeso y denso. Existen límites a la sabiduría del ser humano. Arbusto débil, sacudido por el viento. La crítica a los demás. Reprender y corregir a alguien por sus errores es importante. Este acto, esencialmente caritativo, es la primera obligación del samurái. Pero hay que esforzarse en hacerlo de la manera conveniente. En efecto, es fácil encontrar cualidades y defectos en la conducta del prójimo. También es igualmente fácil criticarlo. La mayoría de las personas se imaginan que es por gentileza que dicen a los otros lo que no desean oír. Y si alguna vez sus críticas son mal acogidas, piensan que los otros son incurables. Tal manera de pensar no es razonable. La misma da tan malos resultados como colocar a alguien en una situación embarazosa, o si bien alguien nos insultara. Esto no es muchas veces que una mala manera de sacar, más que una mala manera de sacar lo que nos pesa en el corazón. La crítica solo debe intervenir después de haber discernido si la persona la aceptará o no. Después que uno se concede su entera confianza para que tenga fe en nuestras palabras. Luego interviene el acto. Hay que sentir el buen momento y la buena manera de ejercer su crítica. Por carta o al regresar de una reunión particularmente agradable. Hay que empezar comentando sus propios fallos y luego llevar a su interlocutor a comprender, sin pronunciar más palabra de las necesarias. Hay que alabar sus méritos, esforzarse en darle ánimos, en preparar su humor, no volverlo tan receptivo a las observaciones del mismo modo que el hombre sediento lo es al agua. Es entonces cuando hay que corregir sus errores. La crítica constructiva es delicada. Sé por experiencia que las costumbres malas y antiguas no ceden sin fuerza. Me parece que la actitud más verdaderamente caritativa consiste, para todos los samuráis al servicio de un mismo daimyo, en ser benevolentes y amistosos los unos con los otros, corregir mutuamente sus errores para servir luego al daimyo. Poniendo a alguien voluntariamente en una situación embarazosa, no se hace nada constructivo. ¿Cómo podría ser de otro modo? Previsión. El lenguaje militar emplea los términos de samurái ilustrado y de samurái ignorante. Un samurái que ha esperado tenerse que enfrentar con situaciones difíciles para aprender a salir de ellas no es ilustrado.
Un samurái que se preocupa por adelantado de todas las situaciones y soluciones posibles es sabio. Será por lo tanto capaz de hacerle frente con brillantez cuando la ocasión se presente. No importa lo que ocurra, un samurái ilustrado es aquel que se preocupa de los detalles de la acción antes de la hora. Un samurái improvisor, en cambio, da la penosa impresión de arrastrarse en una gran confusión y su éxito solo proviene de su suerte anormal. Solo un samurái negligente no considera todas las eventualidades antes del momento de la acción. No comparto la opinión de los que preconizan una autoridad estricta y constante. Como dice el proverbio, el pez no vive en el agua clara. Son las algas que le permiten desarrollarse plenamente hasta su madurez. Es cuando uno pasa de los detalles y no cuida de las quejas menores cuando es capaz de procurar la serenidad a los que nos sirven. La comprensión de este principio es esencial para el que quiera comprender el carácter y el comportamiento de los demás. Cuando el señor Mitsushige solo era un niño, se le pidió leer un pasaje del libro del monje Kaion, llamado a los otros niños y a los otros acólitos para decirles: os ruego que os acerquéis y escuchéis. Es muy difícil leer cuando no hay casi nadie que escuche. El monje quedó impresionado y dijo a los fieles: es con este espíritu que hay que hacer todas las cosas. ¿Cómo ha de ser el samurái? Tengo la impresión de que los jóvenes samuráis de hoy en día se han fijado objetivos lamentablemente bajos. Tienen la mirada furtiva de ladrones. La mayoría solo busca su interés personal o hacer gala de su inteligencia. E incluso los que parecen tener el alma serena solo muestran una fachada. Esta actitud no es conveniente. Un samurái solo lo es verdaderamente en la medida que no tiene otro deseo que morir rápidamente y devolverse puro espíritu ofreciendo su vida a su amo, en la medida donde su preocupación constante es el bienestar de su daimyo, al que rinde cuentas continuamente sin cesar de la manera mediante la cual resuelve los problemas para consolidar las estructuras del dominio. De este modo, daimyo y servidores deben estar determinados de la misma manera. Es indispensable que nadie, ni siquiera los dioses y los budas, puedan haceros desviar de la meta fijada. La pérdida de la virilidad. He aquí lo que decía uno de mis amigos. Parece que un tal doctor Kion afirma lo siguiente: en medicina se distingue a los hombres de las mujeres en virtud de los principios del yin y del yang. Por consiguiente, los tratamientos médicos son fundamentalmente diferentes. Además, su pulso es también diferente. Sin embargo, en el curso de estos últimos 50 años, el pulso de los hombres se ha vuelto idéntico al de las mujeres. Desde que me he fijado este fenómeno, he considerado bueno tratar las enfermedades oculares de los hombres por los medios apropiados al pulso de las mujeres. Cuando intento aplicar a mis pacientes varones los cuidados previstos para ellos, no tengo ningún resultado. En efecto, el mundo está abordando un periodo de degeneración. Los hombres pierden su virilidad y se parecen cada vez más a las mujeres. Es una convicción inquebrantable que he adquirido en el curso de mi experiencia personal y que he decidido no propalar. Desde entonces, no olvidando nunca esta reflexión, cuando miro a los hombres de hoy en día, me digo: mira, mira, he aquí un pulso femenino. Ya no encuentro prácticamente nunca lo que se llama un hombre verdadero. Debido a esto es porque les es posible hoy en día ser considerado excelente y acceder a una posición importante con un esfuerzo mínimo. Los hombres se vuelven cobardes y débiles. La prueba de ello está en que hoy en día raros son los que tienen la experiencia de haber cortado la cabeza de un criminal con las manos atadas a la espalda.
Cuando se les pide ser el asistente del que va a suicidarse ritualmente, la mayoría considera que es más hábil evadirse e invoca excusas más o menos válidas. Hace solo 40 o 50 años se consideraba una herida de combate como una marca de virilidad. Un muslo sin cicatrices era un signo tan destacado de falta de experiencia que nadie se hubiera atrevido a mostrarlo tal cual, prefiriendo infligirse una herida voluntaria. Se espera de los hombres que tuvieran la sangre ardiente y fueran impetuosos. Hoy en día la impetuosidad es considerada como ineptitud. Los hombres de hoy en día utilizan la impetuosidad de su lengua para rehuir sus responsabilidades y no hacer nunca ningún esfuerzo. Desearía que los jóvenes reflexionaran seriamente sobre esta situación actual. Mushin. El monje Tannen tenía costumbre de decir: la gente ha terminado por no entender nada, porque los sacerdotes ya no enseñan más que la doctrina de Mushin. Lo que se llama Mushin es un espíritu sin mancha, sin complicación. Esto es interesante. La vía del samurái. El señor Sanenori decía: en el seno de un espíritu en donde la perversidad no encuentra su lugar está la vía. Si esto es verdad, la vía es una, pero nadie puede comprender esta evidencia en el primer intento. La pureza no se consigue sin esfuerzo. El carácter chino, gene, puede leerse en japonés, maboroshi, y significa ilusión. En japonés, los magos indios se llaman gen, yu, sushi o ilusionistas. Los seres humanos son marionetas aquí abajo. Es por eso que se utiliza el carácter gen para sugerir la ilusión del libre arbitrio. Abominar del mal y conducir su vida con rectitud se vuelve extremadamente difícil. Ello es bastante sorprendente, pero muchos errores tienen por origen la creencia de que es esencial ser estrictamente lógico y colocar la rectitud por encima de cualquier otra cosa. Existe una vía más elevada que la rectitud, pero su descubrimiento no es una cosa fácil e impone una profunda sabiduría. Comparados con esta vía, los principios lógicos son insignificantes, aunque para él, que no tenga la experiencia de ella, no la conozca, existe una manera de descubrir la verdad, incluso si uno no ha sabido discernirla solo. Esta vía consiste en hablar con otros. Ocurre a menudo que una persona, aunque imperfecta, puede dar consejos juiciosos a otra, porque ella puede dominar la situación exterior, del mismo que el que en el juego Go tiene la ventaja de ser espectador. Se dice que es igualmente posible discernir sus faltas por la mirada en uno mismo y por la meditación, pero también, en este caso, el resultado es igualmente mejor cuando uno habla con otros. La razón de esto es que se puede superar su propia facultad de discernimiento si uno aprende a escuchar con provecho a los demás y leer libros. Uno siempre se enriquece de la sabiduría de los antiguos. Vamos a dejar hasta acá el Hagakure. Bien, es un libro no muy extenso, pero sí complejo en su acepción de la vida. Lo tenemos que tomar como... Tenemos que tomar su contexto histórico. ¿Sí? Esto se da en el periodo Tokugawa, en un periodo relativamente pacífico después de casi 2 siglos de paz en los que se escribe el libro. De todas maneras, refiriéndose a la vida del samurái,
generando una perspectiva de la vida basada en conceptos de tomar la vida como algo por lo cual sacrificarse en cualquier momento, por el querer vivir, pero no desestimar sacrificarse en cualquier momento, todo en correlación con los principios del Bushido, como una ética superlativa, ¿no?, de la existencia, una ética del honor que quieren inculcar como doctrina del samurái, cuestión que históricamente no es un asidero concreto. Durante la existencia de los samuráis hubo miles de guerras y relaciones entre daimios, que vendría a ser una especie de señor feudal al cual el samurái estaba en servicio, que fue también de muchas intrigas y muchas guerras y mucha matanza y mucha guerra cruenta y mucho hambre, ¿no? Y fue durante siglos esa situación en el Japón, hasta que Tokugawa logra hacer una especie de unificación. Pero en sí lo que yo rescato del Hagakure es como todo ese devenir, ¿no?, histórico de tantas tribulaciones, finalmente encuentra una especie de filosofía de vida, ¿no?, polémica en algunos aspectos. Sí, quizás no polémica, sino muy para tener en cuenta según la historicidad acorde a la que se relata el Hagakure. Muchos dirían machista en algunas cuestiones. Muchos dirían muy de una concepción muy subyugada del ser humano o del samurái al daimyo, ¿no? Pero también yo encuentro cosas que proponen también dentro de esa historicidad un paso a la concepción de lo que se es. Habla también mucho de inculcar la meditación, de principios de respeto. El Bushido también tiene una búsqueda de una ética más óptima dentro de lo que es la propia existencia del samurái, que podría ser puramente expresa a combatir y a hacer una cuestión como un arquetipo bélico y sin más. Por eso es lo que yo rescato desde una perspectiva diversa, ¿no? Empezar a ver
como ciertos roles encuentran esto en correlación con el cuento de Akutagawa, ¿no? Un cuento completamente pesimista y el rol del sirviente como es en Rashomon, como es la última expresión de la existencia, como esa última expresión de la existencia queda limitada a lo peor. En cambio, el Hagakure lo que propone es, dentro de su propia limitación ideológica, se podría decir, en cuanto al contexto temporal, el cual, vuelvo a repetir, no era que el samurái estaba en su apogeo, pero de todas maneras se romantiza, se empieza a darle a la figura del samurái un romanticismo ideológico que a pesar de los que conocen a ciencia cierta la historia, todavía pesa mucho. Es que esa faceta que adquiere el concepto del samurái como un camino de honor. De todas formas, no quita que muchos samuráis hayan actuado honorablemente, ¿no? Hay grandes ejemplos que hay que recopilar históricamente, que sí, que le dan asidero a lo que el Hagakure plantea. Por lo tanto, es un libro para mí interesante, siempre me gustó. Vuelvo a repetir, complejo un poco si alguien se limita a no adentrarse en el contexto histórico o no ponerse en la perspectiva del contexto histórico en el que está escrito, y si lo toma plano, lo interpreta planamente. Por momentos sí uno dice, no, acá hay cuestiones bastante retrógradas, y sí, quizás para esta época sí, pero como el machismo, ¿no? Que eso es una cuestión que sí, que cualquiera que lo lea ahora dirá, no, son unos machistas. Pero pero muchos autores o muchas ideologías tienen sus puntos frágiles y sus puntos buenos. Yo lo tomo de esa manera, de verlo de esta manera, de la que me plantea una cuestión más que no he encontrado, salvo con los griegos, bastante, ¿no? Que por ejemplo, vamos a un ejemplo concreto ahora que están las Olimpiadas, con Píndaro, escribiendo las odas olímpicas, dándole a todo dándole un marco expresivo a toda la forma corporal de las Olimpiadas, y un marco mitológico. Eso me parece bueno siempre en cualquier cultura, en cualquier expresión social. Me parece bueno que haya un punto de reflexión al respecto de lo que se es, ¿no? Eso siempre es bueno. Un punto de reflexión hasta cierta realidad, de que eso no permita no dejar de ser otra cosa, no poder verse de otra forma. Eso sí me parece limitante, pero volviendo al Hagakure, sí tiene sus aspectos en lo que es taxativo, que esto es así y así.
De hecho, en los principios del Bushido también, ahora no los tengo acá, después los voy a buscar, los tengo por ahí. Dice que para el samurái no hay gris, para el samurái hay blanco, hay negro. Es así. Pero de todas formas, no deja de, de representar todo el concepto del Hagakure y todo el concepto del Bushido un paso más en la realidad de lo que se puede llegar a ser, teniendo una ideología contemplativa y una filosofía de vida que busca un camino, que busca una vía, que busca una forma de entenderse, o de ver, o de representarse a sí mismo en algunos conceptos que no son errados, como el respeto, como la meditación, como abominar el mal y conducir la vida con rectitud. Son bastante loables, bastante respetables algunos de los conceptos. Yo, que me gusta mucho la literatura japonesa, el Hagakure, me gusta leerlo. Así que bueno, hasta acá hoy. Después seguiremos. Y bueno, obviamente después leeré Mishima en algún momento. Y obviamente el budismo, que dista un poco de lo que vendría a ser todo el tema bélico, ¿no? Pero igual que lo implementan mucho. Así como el confucianismo también implementa un poco el Hagakure, pero el budismo también. Así que nada, hasta acá.